Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en toda esta semana. Antonio Siriaco y Edmundo Ledesma vamos a estar con ustedes compartiendo esta interesante propuesta noticiosa de esta semana. Teacher, ¿qué tal? Muy bien, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 y que cada fin de semana están con nosotros viendo y escuchando los análisis que hacemos en materia de economía, de la política, sociales y también ahora los temas internacionales, los temas tecnológicos y judiciales. Así es, vamos de inmediato con Israel Figueroa y su resumen del Palacio Nacional de esta semana. El presidente Danilo Medina entregó en esta semana 44 nuevas aulas incorporadas a la jornada de tanda extendida en Pedernales, las cuales beneficiarán a 1.500 estudiantes. También el mandatario inauguró el Festival Deportivo de la Frontera Pedernales 2014, en el que participarán más de 1.000 atletas de la zona, 231 procedentes de Anse-à-Pitre, para competir en 16 disciplinas, incluyendo 6 de playa. El presidente Danilo Medina recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores en el país de Uruguay, Corea, Japón y de la Soberana Militar y Hospitalaria Orden de Malta. Raúl Juan Polak Gianpietro de Uruguay, Oh Han-gu de la República de Corea, Takashi Fujigami de Japón y Frank Rafael Rainieri Marrancini por la Orden de Malta serán quienes ejercerán funciones como jefes de misión en el país, en calidad de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Los 4 diplomáticos presentaron sus cartas credenciales ante el jefe de Estado durante un acto efectuado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. En otro orden, el jefe del Estado inauguró 75 modernas aulas con una inversión de 200 millones de pesos para beneficiar a 2.625 estudiantes en Jima Adentro. También el mandatario recibió en esta semana en el Palacio Nacional al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Durante una declaración conjunta, luego de sostener un encuentro, Ban Ki-moon felicitó al presidente Danilo Medina por la implementación de la Ley sobre Naturalización y el Plan Nacional de Regularización, y planteó que es esencial que República Dominicana y Haití puedan proporcionar la identificación a los haitianos que viven y trabajan en República Dominicana. También felicitó al gobernante por su visión al invertir el 4% del Producto Interno Bruto en la educación y por los programas sociales para garantizar la seguridad alimentaria. Es importante reconocer la nacionalidad dominicana de estas personas. Quiero estimular a las autoridades dominicanas a continuar trabajando para proteger los derechos humanos. Nosotros queremos eliminar el drama de ver en la República Dominicana a niñas criando niños. Cualquier ayuda que nos puedan prestar en esta dirección será bienvenida. Israel Figueroa, Noticias 16. La patria fue el término que utilizó Ban Ki-moon para decir que los dominicanos estamos siendo algo así como indolentes con los haitianos y que pues hagamos todo lo posible para que se pueda normalizar la situación de los haitianos en la República Dominicana. Evidentemente que estamos haciendo todo lo que es posible y que si no ha adelantado mucho más el proceso de regularización y naturalización ha sido por la falta de documentación que tienen los haitianos y que tienen y la poca ayuda que hemos recibido de parte de la República de Haití. Mira, yo creo que las posiciones, por ejemplo, de los secretarios generales de la ONU, de las Naciones Unidas, siempre va a ser ese papel. Yo creo que en todo ese concierto de las organizaciones que conforman el orden internacional, Naciones Unidas se le ha dejado siempre a un país, como dicen, del tercer mundo, un país emergente. Fíjate tú cómo los países se reparten, ¿no? Esas organizaciones multilaterales. El Fondo Monetario Internacional siempre es dirigido por un europeo, el Banco Mundial por un norteamericano, Naciones Unidas por un latinoamericano, un país básicamente emergente o un país en vía de desarrollo. Entonces yo creo que cuando uno oye al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
donde le pide a la República Dominicana cierto nivel de, como dicen, cierto consuelo con respecto a los ciudadanos haitianos. Yo creo que hay que verlo dentro de ese contexto, de ese papel, de esas instituciones y esos dirigentes que conforman a las Naciones Unidas. Yo creo que él mismo sabe que la República Dominicana ha hecho un esfuerzo extraordinario, ¿no?, con respecto a tratar el tema haitiano, y yo creo que eso ha sido muy evidente a partir incluso del terremoto que hubo en Haití en el año 2010, que la República Dominicana fue el primer país que le dio socorro y prácticamente una cantidad importante de dominicanos de todos los colores y de todas las instituciones fueron a Haití como una forma de dar un apoyo solidario. Yo creo que todo este proceso de regularización que está ocurriendo con el hermano país de Haití y con los ciudadanos básicamente extranjeros, inmigrantes que están en la República Dominicana y que en su gran mayoría son haitianos, es evidente que para la República Dominicana es un tema nuevo, porque hasta ahora nosotros no hemos tenido un proceso de regularización importante. Hasta la fecha los haitianos estaban de forma muy informal, caminando por las calles de Santo Domingo, y no había todo ese proceso que se da en todos los países de regularización de los extranjeros. Sin embargo, yo creo que al margen de todo hay que hacer este proceso. La República Dominicana tiene que ordenar su territorio, tiene que ordenar sus migrantes, porque obviamente tiene que ser así, todos los países tienen que hacerlo. Yo creo que las declaraciones de ese señor, del secretario general de las Naciones Unidas, hay que verlo en ese contexto. Yo creo que nosotros tampoco podemos espantarnos por eso, sino cumplir con la ley 168-13, con el reglamento 169-14, y yo creo que llevar todo ese proceso y agotar ya ese proceso y que se pase a otra página, porque la República Dominicana no puede estar todo el tiempo con el tema migratorio. Hay temas más importantes. No obstante, a mí me hubiese gustado que Ban Ki-moon hablara de la situación de deportación que se está haciendo de manera masiva de niños en Estados Unidos. Me hubiese gustado verlo hablando de la situación de Israel. Así es. Me hubiese gustado verlo hablando de la situación de irrespeto a los derechos humanos que se manifiestan de manera constante en el continente africano. Así es. En el continente, esta gente que son musulmanes, Sí, sí. En la misma China, y bueno, los mismos Estados Unidos con la depatriación, la deportación de todos estos niños. Yo creo que están siendo mucho más inhumanos que lo está haciendo la República Dominicana. Así que eso es, como quien dice, tirando para los más chiquitos. Pero no obstante, vamos a ver a Vinicio Castillo Siemán, quien calificó de bochornosas e ingerentes las declaraciones de Ban Ki-moon. Usted que lo va a tener el honor, junto con Reinaldo Pared, de recibir a esta figura tan importante a nivel mundial, externarle esa preocupación y esa petición que es legítima de nuestro pueblo, de nuestro país, y que está directamente relacionada a las funciones de la ONU y del secretario general, porque hasta ahora la ONU no mira para nada la inmigración ilegal de Haití hacia la República Dominicana. Mira, la verdad es que yo creo que la llegada del secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, obviamente que generó declaraciones tanto quizás a favor, pero en su gran mayoría he visto una crítica muy importante, no solamente de ciudadanos dominicanos, de dirigentes políticos, sino también de senadores y diputados que en cierta manera no están de acuerdo con las declaraciones que dio el señor Ban Ki-moon. Vamos a ver las declaraciones de los senadores oficialistas José María Sosa con respecto a la presión que en las declaraciones de Ban Ki-moon expresó, y también a ver las declaraciones de Arístides Victoria,
que considera que aceptar la solicitud de Ban Ki-moon sería violar la Constitución y la sentencia 16-13. Vamos a ver esta imagen. Y al señor presidente Danilo Medina para que se haga lo que siempre ellos han querido que en este país se haga. Pero en este país tenemos nuestras leyes y acaba de aprobarse ya una ley de naturalización. Yo creo que nosotros tenemos que ser oídos sordos y hacer lo que nosotros hemos acordado. Solamente que nosotros somos una nación libre e independiente. La posición de Ban Ki-moon es pedirle al gobierno de la República Dominicana, al presidente Danilo Medina, que viole la Constitución de la República. Que viole la Constitución de la República y que viole una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que es vinculante a todos los poderes aquí. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque por encima de todo están nuestras leyes. Nosotros no podemos estar en contra de nuestra Carta Magna de la Constitución de la República, en contra de las sentencias que se han sido emitidas y de una ley de naturalización que nosotros aprobamos en el Congreso de la República. Sin embargo, teacher, no todo para Ban Ki-moon fue fuego. Así es. Puesto que él encontró sus defensores. Es el caso del vicepresidente de la FINJO, Sergio Tulio Castaño, quien dijo que las declaraciones de Ban Ki-moon fueron mal interpretadas. El Estado Dominicano definió ya una política que va en esa dirección, por lo que yo creo que habría que ver cuál es el alcance de la petición que él le hace. Ya se, de una u otra forma, complació a diversos sectores de la ciudadanía con relación a quienes habían nacido aquí y habían sido inscritos por el Estado Dominicano, por lo que yo creo que más que malinterpretar lo que han sido los deseos del secretario general de las Naciones Unidas, yo creo que es lo que ha reconocido el trabajo que desde el Estado Dominicano se ha venido realizando. Mira, tú sabes que las declaraciones del presidente del Senado fueron bastante diplomáticas y bastante bien contextualizadas. Yo cuando estaba viendo el secretario general Ban Ki-moon, que estaba en el Senado de la República, y estaba observando el discurso del doctor Reinaldo Pared, obviamente que el doctor Reinaldo Pared hizo una defensa bastante importante y muy diplomática, y la queja también fue algo bastante soterrada, donde él destacaba evidentemente que el gobierno del licenciado Danilo Medina está regularizando, está llevando a cabo todo un proceso de regularización a los ciudadanos extranjeros, en este caso a los ciudadanos haitianos. Y también el doctor Reinaldo Pared solicitó al secretario general de las Naciones Unidas que ayude a la República Dominicana para todo ese tráfico que hay en las fronteras. Vamos a ver las declaraciones del doctor Reinaldo Pared al respecto. Vamos a ver. A raíz de la sentencia 168-13, dictada por el Tribunal Constitucional en septiembre del año pasado, el país, nuestro país, ha sido objeto dentro de una infamante, difamatoria y desconsiderada campaña en su contra, cuando lo que realmente se procura en puridad de verdad, empezar a regular y transparentar de una vez y por todas el grave problema migratorio que hemos padecido por décadas y décadas debido a la indiferencia e irresponsabilidad de muchas de nuestras autoridades. Teacher, usted sabe que en ese proceso de regularización se creó un reglamento que el presidente puso a disposición de toda la ciudadanía para que todo el mundo opine y haga sus observaciones. Precisamente de eso era que hablaba Reinaldo Pared Pérez cuando indicaba que el gobierno está haciendo todo lo posible para regularizar la migración haitiana y la migración en sentido general. Sin embargo, ese reglamento encontró el rechazo de la Fuerza Nacional Progresista. De manera particular, su presidente, el doctor Vincho Castillo, dijo que la misma viola por lo menos 7 artículos de la Constitución y varios articulados de las leyes dominicanas, y que si se aprueba tal y como fue presentado
por el Poder Ejecutivo, de seguro será rechazado por el Tribunal Constitucional. Vamos a ver una historia que nos preparó Sterling Canelo sobre ese tema. Vinci advirtió a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo sobre las consecuencias del reglamento. En sus observaciones, el jurista comprobó que el proyecto de regularización viola flagrantemente la Constitución. Graves violaciones a la Constitución y las leyes incurridas en el proyecto de reglamento de la Ley 169-14, que ponen en serio peligro la identidad nacional de la República Dominicana. El funcionario alertó que ante la ausencia de varios requisitos, el reglamento abriría una peligrosa experiencia de falsificación de identidades. Que el Estado compruebe fehacientemente que el solicitante es hijo de padres extranjeros en situación migratoria irregular. Marino Vinicio Castillo aseguró que el reglamento suprime el artículo 7 de la Ley 169-14 sobre la exigencia de someterse al Plan Nacional de Regularización. Criticó que el proyecto de reglamento presentado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, además de violar la Constitución, establece un procedimiento al vapor, privilegiado y administrativo a favor de ciudadanos extranjeros, hijos de ilegales nacidos en territorio nacional. Sterling Canelo, Noticias 16. Mira, tú sabes que en esta semana la doctora Liselot Marte de Barrios siempre parece que son temas recurrentes. Las quejas que ella tiene de las instituciones del sector público y básicamente de las descentralizadas y autónomas como los ayuntamientos, y el mismo caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ella se quejaba que en los procesos de auditoría no le estaban entregando las informaciones. Incluso también se quejaba de los retrasos de las instituciones descentralizadas y autónomas y específicamente de los ayuntamientos con respecto a las ejecuciones presupuestarias. De igual forma, el secretario general de la Liga Municipal, el ingeniero Johnny Jones, parece que tomando esas declaraciones de la doctora Liselot Marte de Barrios, también se quejaba de que él como secretario general combinaba a las instituciones, en este caso a los cabildos, para que entregasen las ejecuciones presupuestarias y así cumplieran con la ley. Vamos a ver las declaraciones del ingeniero Johnny Jones al respecto, donde él le pide a los cabildos que cumplan la ley entregando las ejecuciones presupuestarias. Vamos a verlo. Tiene que cumplir con los procedimientos. Estamos en una sociedad que demanda transparencia, estamos en una sociedad que demanda que los funcionarios todos podamos rendir cuenta y cualquier cosa que sea, ir a los medios de comunicación, a hacer sus explicaciones, ir a la justicia a buscar la manera de que se aclaren o no se aclaren y aquellos que sean culpables pagar por las culpas que tienen. Mire, teacher, ciertamente cada vez que Liselot Marte de Barrios da una declaración, o sea, hablamos de la presidenta de la Cámara de Cuentas, y habla de irregularidades, ella siempre indica que los ayuntamientos son los estamentos del Estado que más irregularidades tienen. Eso es recurrente. Ahora, en los ayuntamientos quizás se puede entender, porque en muchas ocasiones, o casi siempre, va a un ayuntamiento una persona que es elegida por el pueblo. Y a veces esa persona elegida por el pueblo no tiene las capacidades técnicas y profesionales para entender lo que implica tener una contabilidad organizada, transparente, tecnificada, con tecnología de punta. Ahora, lo cierto es que a mí me indiquen que la UAS, una universidad, la que debe de ser el paradigma de nuestro país, la universidad que tiene que ser la catalizadora del orden, la organización, el desarrollo social, que me digan que la UAS no tiene una adecuada regularización en su documentación cuando la Cámara de Cuentas vaya a hacer una auditoría. Eso es una barbaridad. Y bueno, la verdad es que eso llena de desconcierto.
Pero volviendo a los ayuntamientos, en esta semana surgió la información que a cualquier espanta de que en estos tiempos de precariedades y de que el mismo gobierno está siendo frugal en el gasto, pues entonces se despacha la información de que el alcalde Roberto Salcedo y los regidores se aumentaron el salario en más de un 50% y lo justifican. Vamos a ver una historia que nos preparó José Torres. No se ha producido ningún aumento de salario. No ha habido aumento salarial. Con estas declaraciones, el director financiero del Cabildo Capitalino desmintió el supuesto aumento de los principales funcionarios de ese ayuntamiento y aseguró que realizaron esos ajustes acogiéndose a una solicitud de la Cámara de Cuentas. Acogiéndose a las recomendaciones de la Auditoría Financiera de la Cámara de Cuentas del año 2011, dentro del capítulo 5 de las recomendaciones, dice que hay que unificar los salarios. Aprueba mediante resolución número 52 el presupuesto anual del año 2014, en donde se incluyen las recomendaciones hechas por la Cámara de Cuentas en cuanto a la unificación de sueldos y compensaciones. Explicaron además que son de los pocos gobiernos municipales que están por debajo de lo que establece la ley en gastos de personal. La ley establece que los ayuntamientos, los municipios pueden derogar un 25% de su presupuesto en salario. El ayuntamiento del distrito nunca ha pasado de un 22, creo que en una ocasión llegó a un 23, a un 23 y se redujo a un 22%. Con la unificación de los salarios con las compensaciones como viáticos, dietas y otros beneficios, el alcalde Roberto Salcedo devengará un sueldo de 265,000 pesos, mientras que los regidores ganarán 105,000. Mira, tú sabes que yo creo que una de las grandes debilidades del Estado Dominicano es básicamente todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado, en particular las reformas financieras. Y si el gobierno central tiene esos problemas, ¿qué uno puede decir de los ayuntamientos, como tú muy bien decías, que adolecen prácticamente de un personal técnico y de capacidades para incluso tener al día una ejecución presupuestaria? Muchas veces los ayuntamientos no tienen incluso hasta ni una contabilidad organizada, y quizás no por la falta de recursos, sino también por la falta de personal. Y violan incluso la ley, la ley que lo faculta a esos ayuntamientos, porque generalmente cuando reciben fondos... Y porque son mañosos también. No, está bien, pero yo digo que en su gran mayoría vamos a asumir que son falta de capacidades. Ayuntamiento, no es lo mismo el ayuntamiento del Distrito Nacional o de Santo Domingo Este que un ayuntamiento quizás de, no sé, de Dajabón. Que le interrumpa, sí, de Dajabón. El detalle es que cuando hablamos de irregularidades, casi siempre se habla ciertamente de los pequeños ayuntamientos, donde no están los técnicos, pero sucede que quien se incrementó el salario violando la ley fue precisamente el ayuntamiento del Distrito Nacional que se había dado, digamos, el bombo de decir que precisamente ellos son un órgano, una alcaldía que estaba cumpliendo con todas las normas contables y cumpliendo con todas las leyes, y sin embargo vemos como ellos, sin ningún tipo de tapujo, acaban de incrementarse el salario y en qué cantidad. No, pero está bien, esas son inobservancias que están recogidas en las auditorías que hace la Cámara de Cuentas. Yo creo que eso, evidentemente, en el caso de esos tipos de ayuntamientos que son grandes, que tienen capacidades, claramente que eso no se le puede aceptar, eso es inaceptable, ¿no? Pero la situación en el mundo hay que verla en sentido general. Hay que ver todo esto dentro de la agrupación de los municipios, la federación de municipios, que tiene que hacer un papel importante con respecto a generar capacidades, a buscar ayuda incluso a nivel internacional. Y en ese sentido, yo creo que la Federación Dominicana de Municipios ha venido tocando las puertas a la Unión Europea para los fines de firmar acuerdos, o firmó un convenio para tratar y ver todo lo que tiene que ver con la reforma de la administración financiera en los ayuntamientos. Vamos a ver
en este corte las declaraciones del presidente de la Federación de Municipios, en este caso justificando eso, Juan de los Santos, conjuntamente con la delegación de la Unión Europea, donde se firma un acuerdo para fortalecer la capacidad financiera de los municipios del país. Vamos a ver en este corte ese convenio. Este convenio consiste en distintas componentes. Una componente importante de transparencia y de trabajo conjunto con la sociedad civil, que son los que ya de hecho están trabajando con los ayuntamientos. Hay una componente de capacitación y también tendremos ayuda puntual a determinados proyectos presentados en este marco por los municipios. Nosotros queremos agradecer la confianza que ha depositado la Unión Europea para compartir esta iniciativa y sobre todo el proyecto de apoyo a la sociedad civil y autoridades locales, que lo que busca es seguir fortaleciendo la gestión de los gobiernos locales y por vía de consecuencia mejorar y favorecer a los ciudadanos que nosotros representamos. Para incrementarse el salario, el alcalde y los regidores alegaron que la presidenta de la Cámara de Cuentas recomendó ese ajuste salarial. Sin embargo, cuando fue interpelada, ella negó esa aseveración y dijo que la ley de función pública es que se encarga de regir el aspecto salarial en los funcionarios del Estado. Vamos a ver esas declaraciones. Primero, no tenemos facultad para mandar a nadie a hacer aumentos de salario, número uno. Y número dos, no tengo la auditoría en mis manos en este momento, no tengo exactamente qué es lo que dice la auditoría, pero lo que sí te puedo decir es que muchas instituciones le dan un salario a sus servidores y por detrás, como diría en buen castellano o en buen dominicano, le dan lo que llaman completivo. Entonces ese completivo tiene que sufrir la retención del impuesto sobre la renta conjuntamente como si fuera salario. Eso quiere decir que además de violadores de las leyes de la función pública, también son mentirosos. No voy a hablar más. Yo creo que es hora de que hablemos de temas políticos y judiciales y policiales, que en estos días ha habido mucha criminalidad, muchas cosas negativas y lamentables, pero para eso está Lenis Martínez, que quién sabe de eso. ¿Qué tal? ¿Qué dicen esos dos colosos de la economía y la comunicación? No, muchas gracias, Lenis. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Lo pusiste como muy alto. Así es. No exagero. Creo que el público creo que está de acuerdo conmigo. Permítanme, como siempre, saludar reitero, a ese público que cada fin de semana está en sintonía con Enfoque 16. Fíjate, para esta semana, como siempre, tenemos un recuento de todos los hechos más importantes ocurridos en el ámbito de justicia. Veamos.